Hola, por la gracia de Dios nuevamente para compartir un mensaje de la Escritura en esta segunda parte de lo que hemos titulado ¿Por qué no hacemos nuestra parte? Valga la redundancia, es el mensaje 2. Y bueno, hoy estaremos tocando algo que me estuvo a punto de pasar en este día. Según mi perspectiva, tenía yo los argumentos, tenía yo las razones para no estar aquí grabando y pude haber inventado lo que realmente hubieran sido excusas o pretextos. Y precisamente de esto quiero compartir en el día de hoy acerca de las excusas, o mejor conocido como pretextos. Pronto iré a estar allá donde luchas no habrá y libre de pena yo estaré. Cuando Cristo volverá y mi alma llevará, voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevarme al dulce hogar. No habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. A mi Jesús al fin veré, a su lado estaré, por siempre jamás del mal libertado, solo gozo reinará en la patria celestial. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevarme al dulce hogar. No habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. ¿Cuántos habremos de descansar junto a nuestro Señor cuando Él venga, cuando esté aquí su regreso? Bueno, quiero hablar en este segundo mensaje acerca de por qué dejamos de hacer nuestra parte, por qué no nos dedicamos realmente a lo que Dios nos ha encomendado, lo que Dios nos ha encargado. ¿Por qué ponemos tantas excusas y tantos pretextos? Y quiero hablar en este mensaje de eso, precisamente de las excusas o pretextos, como se le quiera llamar. Y quiero dividirlo en 4 puntos. Primero, un panorama general. En el segundo punto estaré tocando cuatro ejemplos específicos ahí en la Escritura de gente que puso excusa al Señor. En el tercer punto estaré tocando algunas consideraciones que existen en la Iglesia del Señor en cuanto a los pretextos y los argumentos que esgrimimos para no hacer o no asumir nuestro compromiso o nuestra responsabilidad. Y finalmente haré un cierre en cuanto a lo que nosotros deberíamos estar haciendo. Entonces quiero comenzar con esta cita que dijo el Señor allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 22, donde Él dice: si yo no hubiera venido, Nota lo que dice el Señor, está hablando ahí en el capítulo 15,
empieza hablando acerca de yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y durante todo el transcurso de lo que significa estar unido a Jesús, después Jesús habla y hace esta reflexión: si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora, y nota esto, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Cualquiera que sea la situación o consideración, ya no hay excusas, ya no hay pretextos, y no solamente en lo que se refiere aquí nuestro Señor, sino en general para nuestra vida. Primeramente, ¿cuál es el significado de la excusa? Es un motivo o pretexto para eludir una obligación o disculpar alguna omisión. Nuevamente, es un motivo o pretexto para eludir una obligación o disculpar alguna omisión. Y créeme que en un sentido, en una manera, no sé si aunque la historia a través de la escritura muestra que en realidad así es el ser humano, y lo vamos a ver que desde el principio de la creación existió esto, pero bueno, nosotros los que vivimos en México, de verdad que incluso argumentamos que somos unos maestros para inventar argumentos, para inventar razones, para inventarnos justificaciones que realmente son pretextos para no asumir un compromiso o no asumir una responsabilidad. Es natural en el ser humano que se invente una excusa cuando quiere eludir algún compromiso o cuando se siente presionado a hacer algo que no desea. Pareciera que esto es algo innato de nuestra esencia, porque aún desde niños, y esto es lo increíble, por eso decía yo que tal vez no solamente es una cuestión de los que vivimos en México, nuestra esencia desde niños ya somos capaces de inventarlas. Si tú notas, está bien el medio ambiente, está bien todo lo que uno puede decir al respecto, pero aún desde pequeños ya inventamos excusas, ya inventamos pretextos para eludir una responsabilidad o para eludir un error o una falla. ¿A cuántos en su infancia le encomendaron una labor del hogar que por algún motivo no llegó a cumplir, para luego inventarse una pequeña excusa y así escapar de la represión o de la corrección o incluso del castigo de los padres, o en el colegio cuando no se podía llevar la tarea o no se llevaba como la que habían encomendado? Esto es lo que se ha inventado para no asumir nuestras responsabilidades en una sociedad donde la palabra empeñada del hombre tiene ya realmente poco valor o ninguno. Se ha vuelto parte de lo cotidiano, llevándola a todas las áreas y esferas de nuestras relaciones, sea válida la excusa o no. El problema es que apenas es adquirido un compromiso y de inmediato estamos ideando de qué manera nos excusamos, de qué manera decimos: híjole, ¿por qué tuve que abrir la boca? ¿Por qué tuve que decir esto? ¿Por qué me tuve que comprometer? ¿Por qué tuve que asumir esta responsabilidad? Esto ocurrió, como dije antes del principio. Este ejemplo lo voy a anotar un poquito más, solamente ahorita como referencia general. El hombre presentó su primera excusa en el huerto del Edén, cuando fue confrontado por Dios. Como dije, voy a tocar esto más precisamente, de forma más precisa, más adelantito, pero la verdad es que desde ahí comenzaron los pretextos, y desde entonces Dios ha venido hablando al hombre, advirtiéndole que su mala conducta tendrá consecuencias graves si no se arrepiente. Generación tras generación han escuchado la voz de Dios allá en el Antiguo Testamento a través de los profetas, y esto no solamente a ellos, también para nosotros, con todo lo que representa el Antiguo y el Nuevo Testamento, la iglesia, etcétera. Esto representa o nos hace inexcusables delante del Señor. O sea, no hay pretexto que valga delante de Dios. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Estoy leyendo Hechos capítulo 7 versículo 52, cuando Esteban está haciendo una defensa en cuanto a la soberanía, la divinidad, en cuanto a lo que representa el Mesías, y ahí están los líderes religiosos como siempre,
tratando dice ahí en todo el pasaje a partir de todo el capítulo 7, pero en especial del 52 en adelante, cuando les hace hincapié a lo que ellos hicieron, a lo que ellos llevaron a cabo, y dice que se crujían los dientes, estaban molestos porque sabían que lo que estaba Esteban diciendo era la verdad, y casualmente ahí, dentro de todos los que estaban ahí escuchando a Esteban, estaba, ¿saben quién? Saulo de Tarso, el que después conocemos como el apóstol Pablo, el hombre consagrado durante la segunda parte de su vida totalmente a nuestro Señor Jesucristo. En la actualidad, cuando la tecnología y ciencia están en un crecimiento constante, en realidad a un ritmo vertiginoso, no termina el hombre de festejar un descubrimiento o algún invento, cuando ahí mismo otros más notables salen a la luz, avances que han ayudado a propagar de forma rápida y eficaz la palabra del Señor. Esto es las bondades, esto es las benignidades que tienen las redes sociales o que tienen todos los medios de comunicación que hoy están tan avanzados. Son muchas las provincias, pueblos o naciones donde tiempo atrás era casi impensable llevar el mensaje del Evangelio. Todos estos pueblos que escucharon la palabra y no aceptaron al Señor tienen un fin, como lo expresó nuestro Señor ahí en Juan capítulo 3, versículo 18. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, no va a haber excusas. Pero vamos a ver también todo lo que esto de las redes sociales, todo lo que esto que en muchas maneras la tecnología ha facilitado, también a muchos nos ha hecho entrar en una esfera de comodidad de la cual no queremos bajarnos y de la cual tenemos un pretexto o una justificación, un argumento para excusarnos de lo que realmente deberíamos estar haciendo todavía más para el Señor. Jesús durante todo su ministerio caminó por muchos lugares predicando la salvación que es en Él, sanando a muchos enfermos, echando fuera demonios, haciendo muchas señales, prodigios y maravillas, y pudo decir de todas las personas que le vieron, le oyeron y fueron partícipes de todo el poder de Dios mostrado a través de él, estas palabras: si yo no hubiera venido, que fue con lo que empecé leyendo, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El versículo 22, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora habían sido testigos, habían sido partícipes, escucharon, imagina nada más, escuchar directamente la voz del Señor. Imagina nada más escuchar directamente la enseñanza del Señor, hablar de cómo hablaba nuestro Señor Jesucristo. Debe haber sido maravilloso físicamente estarlo escuchando ahí, pero sin embargo, ¿cuántos le dieron la espalda cuando Él lo requirió o se necesitó? De manera que haya escuchado, visto o leído el mensaje de salvación por boca de alguna persona o medio de comunicación, no tiene excusa valedera cuando tengamos que presentarnos delante de Dios. Es necesario entonces no rechazar esta palabra, porque mientras se diga hoy, la misericordia de Dios manifestada en Cristo Jesús espera de cada uno de nosotros la respuesta. La cuestión es, ¿qué haremos con esta palabra? ¿Qué haremos con todo ese compromiso, esa responsabilidad? Porque tal vez muchos de nosotros cristianos podemos decir, yo ya he respondido, yo ya he hecho las cosas para que yo pueda entrar en ese barco de la salvación, en ese barco que significa estar junto a nuestro Señor Jesucristo y que de una u otra manera me permite caminar de una manera totalmente diferente, un caminar en esperanza, un caminar en la confianza, la seguridad de que un día, como decía la alabanza, un día estaremos ahí esperando pronto la venida del Señor. Pero debemos de considerar, y creo que tengo que hacer énfasis en la responsabilidad, en el compromiso que tenemos aquellos que nos decimos cristianos, aquellos que nos decimos discípulos del Señor. Es aún mayor el compromiso, es aún mayor la responsabilidad, y creo que ahí es donde en muchas ocasiones no estamos haciendo lo concerniente, no estamos haciendo lo necesario, no estamos comprometiéndonos de una manera total, no estamos haciendo las cosas realmente
como Dios espera de nosotros. Hemos sido muchos de nosotros, o muchos han sido dotados de grandes dones, de grandes habilidades, de grandes talentos, y pareciera ser que esos dones y talentos, como dice ahí el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, ¿qué tienes? ¿Por qué presumes como si no lo hubieses recibido? Termina diciendo, ¿no? O sea, ¿de qué te jactas? ¿O de qué puedes presumir? Si todo lo hemos recibido de Dios. Y creo que esa es la cuestión. Esa es la cuestión que pasa a muchos de los que han sido enormemente bendecidos con dones y talentos y que deberían estar haciendo, no sé, 3, 4, 10, 20 veces más de lo que ahora hacemos. Cada uno, independientemente de los dones y talentos, deberíamos estar haciendo mucho más. Pero bueno, como dije antes, la segunda parte o el segundo punto es ver algunos ejemplos en la Escritura que tienen que ver que desde siempre ha sido ya un común el pretexto. Y dije que uno debería de considerar cuál es tu excusa favorita. Hay una lista, cada uno tiene una lista de excusas de las cosas que necesitamos hacer y que a veces simplemente no queremos. Normalmente lo que hacemos es que tenemos el argumento necesario que se da para justificar algo, pero lo cierto es que no tenemos excusas. A veces nos cuesta hacer lo que tenemos que hacer, lo que nos toca. Cuanto más nos cuesta hacer algo más, ir más allá, hacer algo que no nos corresponde, algo injusto. Y menos mal que Jesús no era como nosotros, el justo por los injustos, Él se entregó. Es lo que habla el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 3, versículo 18. Toda nuestra vida está basada en esta injusticia. Jesús se podía haber excusado, no tenía que hacerlo, pero ¿qué crees? Todo, Él sí todo, lo dio por ti, lo dio por mí, lo dio por muchos de nosotros que queramos aceptar ese grandioso regalo. No tenemos excusa para no darle a todo a Dios. Él nos dio vida, nos rescató, nos salvó, nos da todo lo que tenemos. ¿Recuerdas al apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, ahí en el Areópago de Atenas? Cuando empezó a hablar de lo verdaderamente importante, trascendente, independientemente de las convicciones religiosas que tenían ahí los atenienses, y que él expresó, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay, en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado, y este es el punto, ni es honrado por manos de hombres como si él necesitara de algo, pues él da a todos vida, él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. O sea, no podemos cambiar eso. De Él recibimos todo. Él nos ha dado todo. No tenemos excusas para no servirle con todo. En cada mañana tenemos que ver cuáles son las excusas más comunes y que utilizaron algunos de los personajes, de los grandes personajes que hay allí en la Escritura. Y dije que todo comenzó ahí en el jardín del Edén. La primera excusa que aparece en la Biblia la inventó el primer hombre, Adán. Este hombre, cuando Dios le pregunta ahí, si tú remontas a Génesis capítulo 3, versículo 11, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dios sabía. Dios sabe todo, en su omnisciencia, en su omnipresencia, en toda su soberanía. Dios sabía lo que había ocurrido. Pero lo hizo con un fin. La pregunta es una pregunta, si pudiéramos explicarlo de alguna manera retórica. Era para que Adán se concientizara y supiera realmente lo que estaba pasando. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿Y qué pasó? ¿Y qué ocurrió? ¿Qué sucedió? Mira hacia otro lado y ¿qué crees? Lo único que volteó al mirar o a quien vio fue la mujer. Así que, ¿qué crees? Ahí nació el primer pretexto, el primer argumento. Así que él contestó, la mujer que me diste. Y yo sé que todos nosotros de inmediato pensamos que le estaba echando la culpa a Eva. Pero realmente si analizamos, aunque lo queramos ver en el griego, en el hebreo original, etcétera, etcétera, pero no, es tan claro que dice, la mujer que me diste. O sea, de una u otra manera, ¿a quién estaba culpando a Adán? ¿Estaba culpando a Eva? Sí, pero estaba culpando a Dios.
O sea, si tú me la hubieras dado más inteligente, si tú la hubieras, aunque la hayas sacado de mí, pero la hubieras hecho más metódica, más estudiosa, y podemos poner 1000 argumentos. Pero en realidad lo que estaba haciendo Adán es lo que continuamos haciendo hoy en día. ¿Cuántos de nosotros cuando batallamos con flaquezas, con debilidades, con fallas, con errores, siempre estamos buscando la manera de justificarnos? Y hay ocasiones en que lleguemos a tal grado de que prácticamente estamos culpando a Dios. Dios, si no me hubieras hecho de esta manera, Dios, si no me hubieras hecho tan enojón, Dios, si no me hubieras hecho tan propenso a los vicios, Dios, si realmente satisfacieras de una mejor manera mi trabajo, mis estudios, si realmente me hubieras dado a la compañera o al compañero perfecto, si realmente me hubieras dado una familia, o sea, tenemos argumentos y argumentos y argumentos y razones que solamente son pretextos y son excusas. La mujer que me diste, desde ese momento comenzaron los problemas. ¿Por qué? Porque Adán eludió su responsabilidad con una excusa. Y ¿sabes qué? Ninguno de nosotros, si hubiéramos estado ahí, porque muchos de nosotros tal vez pensaríamos, o he escuchado esas expresiones, si yo hubiera estado ahí y no me hubiera pasado. Nos pasa en las cosas más cotidianas, nos pasa en el hogar, nos pasa en la sociedad, nos pasa en el trabajo, nos pasa en la escuela y nos pasa, y esto es fuerte, nos pasa continuamente en la iglesia. No tenemos excusa, pero nosotros realmente con sinceridad debemos aceptar que muchas de las cosas para eludir el compromiso y la responsabilidad que tenemos cada uno individualmente, cada uno personalmente ante Dios, no lo estamos haciendo de manera sincera. No estamos realmente llevando a cabo las cosas como tienen que ser. Y a cada uno le toca hacer como dice Pablo, ¿no? Cada uno someta a prueba su propia obra. Pero creo que cada uno, y de acuerdo a lo que es el panorama general, sin tener que hablar o tener que señalar o tener que juzgar o criticar a otro, lo cierto es que cada uno puede ver que las cosas no se están haciendo de la mejor manera. Leímos antes o compartí antes acerca de que gracias a las redes sociales, de que gracias a los medios de comunicación se ha podido llegar con el evangelio a muchos lados. Ahora mismo, por la gracia de Dios, que tengo la oportunidad de estar compartiendo el mensaje a través de esta página del Alumbrador Cristiano, que está llegando a muchísimos lados. Yo no sé si algunos de esos muchos lados me hayan visto a mí o no, o a través de mi página que vengo manejando ya desde hace algunos años, pero el asunto es que no es suficiente, que todavía hay más algo que hacer. Yo veo a veces cuando comparto, por eso me gusta compartir una alabanza de la Iglesia de Cristo, o sea, alabanzas a capela, y cuando estoy viendo ahí, sobre todo de una página, me llama la atención, como lo primero que hacen es, o sea, con una introducción, wow, bárbara, y luego dicen, somos más de 8 millones en todo el mundo de la Iglesia de Cristo. Y yo digo, bueno, gloria a Dios que seamos 8 millones. Pero 8 millones de cuántos que somos en el planeta. ¿Qué porcentaje? Y no es que sea matemático, o no es que tenga que ver las matemáticas, ni estoy tratando de encontrarle el hilo negro a nada. Pero creo que deberíamos de preguntarnos, ¿es suficiente 8 millones que decimos ser de la Iglesia de Cristo, de la Iglesia verdadera? Bueno, la Iglesia verdadera solamente en un lugar del país, porque creo que todos los demás no, así se autocalifican ellos. Pero 8 millones de la Iglesia de Cristo, siguiendo la sana doctrina de la Iglesia de Cristo, contra N número de habitantes que hay en la tierra, creo que todavía nos queda corto lo que tenemos que hacer. Regresando, ¿por qué? Porque tenemos excelentes argumentos, porque tenemos excelentes razones. Alguna vez en este caminar, en ese peregrinaje, en el ministerio, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de estar en Guadalajara, y un hermano, me acuerdo que me comentó, hermano, no te preocupes si es que ves que la iglesia sigue nada más teniendo 40 o 45 miembros, es que somos el remanente. Esa es la mentalidad.
Esa es la mentalidad que tenemos. ¿Cómo es posible que en el primer siglo eran multitudes los que fueron? Si tú vas a la iglesia de Antioquía, cómo empezó, y quién lo empezó, y tú dices, una multitud fue agregada al Señor solamente ¿por qué? Por la gracia de Dios. Y creo que ahora estamos preocupados tanto en tantos tecnicismos, estamos preocupados en tantos estudios, estamos preocupados en tantas cosas que apenas en uno de los grupos me compartieron lo que era la escritura hebrea que decía de esto y yo realmente puse un comentario. Apenas estoy tratando de entender el Evangelio de Juan, como para que todavía me meta yo a raíces, y no estoy diciendo que no se tenga que hacer, no estoy diciendo que no se lleve a hacer, pero creo que siempre estamos buscando la forma de eludir un compromiso tan sencillo como como el consagrarnos totalmente en nuestra vida a Dios, y es de cada uno, es de manera individual, que cada uno someta a prueba su propia obra. Moisés, ya hablamos de Adán. Moisés, este es un creador de excusas avanzado, de verdad que sí, y estamos hablando de cuántos miles y miles de años atrás. Todo un experto en el arte de las excusas. En Éxodo capítulo 3 encontramos el llamamiento de Dios a Moisés. Este tiene 4 excusas para no obedecer a Dios. La primera, en Éxodo 3:11, yo soy apenas un pastor. O sea, minimizando. Yo sé que a lo mejor Moisés no había escuchado lo que Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 3 en adelante, ¿no? Donde habla y dice que nuestra competencia o todo lo que podamos hacer de parte de quién viene, solamente de Dios. Y tal vez él se estaba tomando ese argumento de yo apenas soy un pastor. O tal vez no vio lo que Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26. ¿Qué es lo que ha escogido Dios en este mundo? Lo vil y menospreciado, lo débil para avergonzar a lo fuerte. Pero ahí está con su excusa, como muchos de nosotros que empezamos en el cristianismo, ya tenemos a lo mejor 5 años, oye, y ya te sabes este versículo, oiga, o tiene una vida de un devocional de oración, o tiene esto, tiene el otro, y ¿cuál es la excusa? Es que yo apenas estoy comenzando, yo apenas estoy viendo, y luego uno tiene que resumirse ahí a Hebreos capítulo 5, versículo 11, donde dice acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque debiendo ser ya maestros, y seguimos todavía como bebés. Excusa número 2, Éxodo 4:1, ellos no me van a creer. ¿Y cuántos de nosotros se nos ha dado una gran comisión? Una comisión expresada en Mateo 28, 18 al 20, y que todos somos responsables de llevar a cabo esa comisión de ir y compartir el Evangelio. Y recuerda lo que Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios. Somos un instrumento, y ni siquiera eso queremos hacer. Es que ellos no me van a creer. ¿Y cuántos de nosotros estamos hablando de que, oye, y tu familia, oye, y tus vecinos, oye, y tus compañeros de trabajo, oye, no? Es que no me van a creer, es que ya les he hablado y he escuchado excusas de veras como, es que ya les hablé como 20 veces y no me hacen caso, entonces ya no hay que echarle las perlas a los cerdos. O sea, siempre estamos tratando de encontrar un buen argumento. Moisés lo hizo, ellos no me van a creer. Tercera excusa, como las dos de antes no funcionaron, volvemos a la excusa yo. Antes dice de lo que solo es él y ahora lo que no es. Ahí en Éxodo 4:10 Moisés dijo, es que no soy capaz. Yo me acuerdo mucho en algunas congregaciones donde he colaborado, cuando he pedido a algunos hermanos, porque es una costumbre que tengo en los estudios bíblicos, por favor memoricen textos. Por favor, hermanos, todo, y siempre algunas respuestas de veras, y lo voy a compartir porque no es otra cosa más que pretexto o excusa. Hubo una hermana que ya era de edad avanzada, de la tercera edad, y le decía yo, ¿por qué, hermana? ¿Por qué no se quiere aprender el versículo? Ay, no, es que no tengo cabeza para aprender versículos. De verdad, yo no puedo retener las cosas. Y casualmente aquel día le dije, hermana, ¿usted sabe cómo hacer el mole original poblano? Y me dijo, sí, por supuesto que sí. ¿A poco? Sí. A ver, dígame un poquito qué es toda la receta, qué es todo lo que lleva. Y la hermana empezó uno a uno, y además la manera, la forma y todo, para poder llegar a hacer el mole auténtico poblano. Y le dije, oiga, hermana,
¿Y cómo es que eso sí lo ha memorizado? ¿Cómo es que eso sí lo sabe? ¿Cómo es que eso no se le olvida? Y me dijo, es que bueno, llevo mucho tiempo. Le digo, pues precisamente esa es la cuestión. Póngase a practicar una y otra vez y una y otra vez. Y no estoy diciendo que la salvación, o no estoy diciendo que esto sea lo esencial para poder ser un cristiano auténtico. Lo que estoy diciendo es un ejemplo solamente de lo que significa lo que estaba diciendo Moisés. No soy capaz. Y muchos de nosotros seguimos no siendo capaces. Muchos de nosotros, conozco cristianos de 5, 10, 15, 20, 25, 30 años y algo muy común es que yo no fui a la escuela de predicación. Yo quisiera encontrar una escuela de predicación en el primer siglo y no, hasta ahorita no la he encontrado. Pero bueno, no estoy diciendo que no tenga que ser. Lo que estoy diciendo es que siempre estamos buscando la excusa o el pretexto para no cumplir con nuestro compromiso, con nuestra responsabilidad. Y estoy hablando en todo esto, compromiso y responsabilidad ante Dios, no ante la iglesia, no ante los hermanos, no ante la gente, no ante mis vecinos, no, ante Dios. Ante Dios, porque aquí lo que estoy hablando del ejemplo de Moisés era una encomienda de Dios, era una responsabilidad de parte de Dios, y Moisés estaba diciendo, no soy capaz. Y la cuarta excusa, que vaya otro y yo le apoyo. ¿Cuántas veces has escuchado eso en tu congregación? Sí, que lo haga otro. Yo me acuerdo en una de las congregaciones donde servimos también, cada principio de año se reunía toda la congregación, que éramos muchísimos, y por la gracia de Dios, y haber una lluvia de ideas para todas las actividades que tendremos que hacer en el año. Y cuando pedíamos la opinión de todos los hermanos, de toda la congregación, a ver, ¿qué podemos hacer? Y empezaron a levantar manos, yo pienso que esto, yo pienso que esto. Y entonces lo que hacíamos era, escribíamos en el pizarrón todas y cada una de las ideas que iban surgiendo. Y después ya cuando ya había como unas cerca de 30, 40 o 50 ideas de lo que se podían hacer las actividades para tener más edificación, para tener más comunión, para realmente tener actividades que alabaran y glorificaran a Dios independientemente del día domingo, entonces les preguntamos, bueno, a ver, ¿quién fue el que dijo de esto? Sí, ok, ¿puede usted encargarse, hermano, o puede usted encargarse, hermana, en hacer esto, en hacer lo otro? ¿Y qué crees? No. Yo sugiero la idea, pero que otro se encargue de eso y si quiere, yo le ayudo. Y mira lo que hizo Moisés. Éxodo 4:13, que vaya otro, yo le apoyo. ¿Sabes qué? ¿Saben qué? No tenemos excusas para no obedecer a Dios. ¿Y qué tal Jeremías? ¿Qué tal Jeremías? Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 9, pensaba que para servir a Dios había que tener cierta edad y hablar bien. Tenía entre 20 y 25 años cuando Dios le hizo el llamado. Se le advirtió que la gente no lo escucharía. Esto fue claro. En capítulo 7, versículo 27 y 28. Pero además se le prohibió casarse. Capítulo 16, versículo 1 al 4. Él, con todo esto, se sintió fatal cumpliendo su ministerio. Por eso es conocido como el profeta llorón. Porque una y otra es el lamento, es la queja, es el lloriqueo, es etcétera, etcétera, como lo hizo él cumpliendo su ministerio en el capítulo 8, versículo 18 al 23. Y si tú ves la historia de Jeremías, y vale la pena analizarla, porque muchos somos como Jeremías. De todo nos estamos quejando, de todo estamos llorando. Tal vez hagamos las cosas, pero como dicen aquí en mi pueblo, las hacemos a regañadientes, o las hacemos casi obligados por las circunstancias. Lo hacemos realmente de una forma, de una manera que a veces ni siquiera vale la pena agradecer. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo a la fuerza, porque no está haciendo de una forma voluntaria, porque nos quejamos de todo, que si el predicador, que si el hermano que dirige la cena, que si la ofrenda, que dónde va la ofrenda, que si esto, que si lo otro, que si aquello, pero uno no es capaz de levantar la mano y decir como otros siervos del Señor, como el mismo Pablo dije, heme aquí. Lo hizo Elías. Lo hizo Pablo. ¿Y cuántos de nosotros somos capaces de, cuando se trata de asumir una responsabilidad, cuando se trata de asumir un compromiso, cuántos de nosotros somos capaces de decir, heme aquí?
porque lo estamos haciendo para Dios. A veces creo que nada más lo hacemos para quedar bien, o lo hacemos para darnos de alguna manera. ¿Recuerdas a Ananías y Zafira? Ahí en Hechos capítulo 5, versículo 11, era voluntariamente que vendieran sus posesiones y trajeran el dinero a los pies de los apóstoles. ¿Y qué hicieron ellos? Tú conoces la historia, no la voy a mencionar toda, pero ¿qué hicieron? La vendieron, y en lo que lo vendieron solamente dieron una parte argumentando. Y este fue el problema, argumentando que era todo. ¿Y qué les tuvo que decir Pedro? No nos has mentido a nosotros, les has mentido al Espíritu de Dios. ¿Y cuántas ocasiones estamos igual? Hacemos algunas cosas solamente para quedar bien, solamente para que los demás vean que sí estoy trabajando, que sí estoy haciendo las cosas. Pero realmente esto es de manera continua, de manera consagrada, de manera total. ¿Sabes qué? Una vez más, no tenemos excusas para no hacer lo que Dios quiere. Y el cuarto, y este es de los ejemplos que quería yo compartir, y este ejemplo, que tenía yo la idea de extenderme, porque he compartido este pasaje, porque me recuerda a mí, cada vez que lo veo me recuerda a mí. ¿Cuántos pretextos, cuántas excusas, cuántos argumentos tengo para no realizar mi compromiso, para no realizar mi responsabilidad? Eso me recuerda a mí. ¿Qué pasó con el paralítico de Betesda? Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Y cuando uno llega ahí en el capítulo 5 de Juan, cuando uno llega ahí hasta el versículo 6, donde Jesús pregunta, ¿quieres ser sano? Con toda la historia que ya conocen, era un lugar donde había multitud de enfermos, cojos, ciegos, paralíticos, etc. Y entre todos ellos un hombre que tenía ya más de casi 40 años de ser paralítico. Y llega nuestro Señor y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y uno puede decir, Señor, si están ahí porque quieren sanarse. Y yo me imagino qué peleadero es para que cuando llegara el ángel se pudiera aventar uno. Y eso fue un buen argumento de parte del paralítico. Cuando Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? El paralítico le habló del estanque, se excusó. Y aunque su excusa era buena, en el fondo era conformismo. Y creo que esto es algo que de verdad impera sobre todo en nosotros, los que decimos ser discípulos de Cristo, los que decimos ser cristianos auténticos o verdaderos, o los que nos sentimos, es eso. ¿Y sabes qué? Ningún ejemplo en la Escritura, en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, habla de personas que fueron conformistas. Habla de muchos ejemplos, habla de algunos que incluso se extraviaron y se fueron por otro lado, pero habla de personas consagradas. Mira, yo no termino de hablar acerca de esto, de compartir acerca de esto del apóstol Pablo, y todos podemos ver su gran testimonio, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 20 en adelante, donde habla en peligro de ríos, en peligro de ladrones, azotado, apedreado, etcétera, etcétera. Y además de todo esto, lo que se me dice agolpa, la preocupación por las iglesias, quién enferma y yo no enfermo, y etcétera. Y uno puede decir, wow, más de 20 años de consagración de parte de Pablo al Señor. Y uno puede decir, de verdad, qué ejemplo, es el mejor ejemplo. Te digo una cosa, ¿quién fue el que le abrió, el que le tendió la mano? Cuando él se convirtió, y que se tuvo que ir 2 años y luego regresó, ¿quién le dio la mano? ¿Quién le dio la oportunidad? ¿Quién le ayudó? ¿Quién estuvo con él hombro a hombro? Bernabé, mejor conocido como hijo de consolación. Y yo quisiera, de verdad, que hubiéramos más Bernabés que te tiendan la mano cuando apenas estás comenzando, más Bernabés que crean en segundas y terceras oportunidades, porque sabes que Bernabé, cuando tuvo el enfrentamiento con esa controversia, que en realidad del original es muy benigno de decir que hubo una pequeña contienda, o como lo traducen, ¿no? Un desacuerdo, es una palabra muy benigna, porque realmente yo creo que se agarraron hasta con la cubeta, ahí Pablo y Bernabé. ¿Y cuál era el asunto? Bernabé quería llevar a Juan Marcos y Pablo decía, no, nos falló, nos va a volver a fallar, ya no lo llevamos. Y Bernabé no estuvo de acuerdo. Y Bernabé insistió. ¿Y qué pasó años más tarde? Pablo entonces escribe y manda a pedir a Juan Marcos, dice, porque me es útil para las obras. Gracias a Bernabé, Pablo tuvo una primera y segunda oportunidad. Gracias a Bernabé, Juan Marcos tuvo una segunda y tercera oportunidad.
gracias a hombres como Bernabé, hombres consagrados, hombres que no tenían pretextos, hombres que creían en la gracia de Dios, porque él fue enviado allá a Antioquía. Y dice ahí la escritura en capítulo 11 del libro de los Hechos, dice que cuando él llegó, vio la gracia de Dios. Y creo que a veces no percibimos o no nos damos cuenta de eso, de ver la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué no vemos la gracia de Dios? Regresando al paralítico de Bethesda. ¿Por qué? Porque estamos ocupados en argumentos, estamos ocupados en conformismo. Después de todo, 38 años de estar paralítico, pues había quien le diera de comer, había quien lo acostara, había quien lo levantara, había quien lo bañara, había quien le llevara a hacer sus necesidades. Ya también es cómodo depender de otros. Y de verdad eso puede crear un conformismo y en otro sentido, en otra forma, también a muchos de nosotros nos hemos conformado. ¿Qué pasó cuando empezó? Ya estamos casi en este mes, que 1 de marzo, estamos en este mes, fue cuando inició lo de la pandemia. Fue cuando iniciaron otra vez el de tener que estar en cuarentena en el hogar. ¿Y cuántos de nosotros, nos desgarramos las vestiduras y todo porque no podíamos ir a la iglesia y porque nos estaba impidiendo la autoridad y todo eso? ¿Y qué fue lo que pasó o qué ha pasado durante todo este año? Sucesos verdaderamente lamentables. Muchos hermanos que murieron, mucha gente que murió, familiares que murieron, familiares que desatendieron literalmente la responsabilidad de cumplir aunque fue emitido por la autoridad y las autoridades son puestas por Dios, no querer, sino querer hacer nuestra voluntad, inventarnos nuestros argumentos. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué pasó? El conformismo de que, bueno, pues no se puede, me quedo en casa. Bueno, quédate en casa, pero haz algo. Organiza tu propio culto. Si tú ves cuántos ejemplos, más de 20 ejemplos en la escritura, en el libro de los Hechos en el primer siglo, ¿dónde estaba la iglesia? La iglesia en el hogar. Así es que no había pretexto, no había argumento, no había justificación. Y aún así, a pesar de ese conformismo, a pesar de esos pretextos, a pesar de esos argumentos que puso el paralítico de Bethesda, ¿qué fue lo que ocurrió? Jesús no pierde tiempo con nuestras excusas. Si queremos, en un momento cambia todo. A este paralítico le sanó. Y a pesar de que uno a uno los argumentos del paralítico es que mientras yo voy, otro ya llegó antes que yo. ¿Saben qué? Las excusas nos paralizan. Hacen que no podamos avanzar. Tal vez cada uno de nosotros debería reflexionar cuál está siendo nuestra excusa en este tiempo de pandemia. ¿Cuál está siendo nuestra excusa para no estar cumpliendo más allá de lo que podemos hacer? Cumpliendo todas las medidas sanitarias, cumpliendo con todo lo que nos han exigido o nos han pedido por nuestro propio bien. ¿Cuántos de nosotros estamos dejando de hacer todavía mucho más para el Señor? Para glorificar el nombre de Dios. O tal vez nuestra excusa es muy buena. Por eso, en un sentido, quise empezar este mensaje diciendo eso. Tenía yo razones particulares para no haber grabado el mensaje hoy. Pero ¿sabes qué? Eso sería mi excusa, eso sería mi pretexto, eso sería mi justificación. Y no lo estoy haciendo por quedar bien con quienes me invitaron en esa página a predicar. No, lo estoy haciendo porque sé que si lo hago para Dios, voy a ser bendecido. Y que lo que hago o lo que deje de hacer es para honra y gloria de Dios. Y si cada uno de nosotros tuviera en mente esto, en una forma, en una manera, se acabarían muchas excusas, se acabarían muchos pretextos. Es casi un año ya de pandemia. Nuestro tiempo en este mundo es poco. Tenemos que aprovecharlo. Un día estaremos delante de Dios y en ese momento, ¿sabes qué? No habrá excusas. Hoy es el día de romper toda excusa delante de Dios y comprometernos a obedecerle y servirle sin condiciones, sin reservas, con todo lo que somos y todo lo que tenemos. No tenemos excusas delante de Dios. Él dio todo por nosotros, absolutamente todo. ¿Por qué no vamos a obedecerle? ¿Por qué no vamos a servirle con todo, sin reservas, sin condiciones? Solamente existen dos opciones: seguir con alguna excusa y estarnos engañando a nosotros mismos, o romper tu corazón, que rompamos cada uno nuestro corazón delante de Dios y pedirle perdón por las excusas que hemos tenido.
No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es tiempo de ponerle fin a las excusas. Dios conoce nuestra mente, Dios conoce nuestro corazón. A Él no podemos mentirle. Podemos mentirle a los demás y creo que en muchas ocasiones lo estamos haciendo. Cada uno, como dijo, y siempre he dicho, cada uno es responsable y cada uno tiene que ver, tiene que hacer un examen, ¿verdad? Tiene que someter a prueba su propia obra y ver qué tanto estoy sirviendo o no sirviendo al Señor, o si todavía mi vida está llena de excusas, está llena de pretextos. Dije que eran 4 puntos y voy a tener que continuar el próximo jueves, si Dios es su voluntad, para grabar el tercer mensaje y terminar con esto, porque pretextos son muchos. Y es tiempo ya de acabar con los pretextos. Que Dios te bendiga.